Buenas tardes, conocimiento día. Para la Sociedad de Pediatría Filial ASUA, en nombre de su directiva, es un honor contar con la presencia y la ponencia de la doctora Wilna de la Rosa Brito, pediatra nefróloga, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidad en pediatría en el Centro Materno Infantil San Lorenzo de los Minas y nefrología pediátrica del Hospital Dr. Robert Rick Cabral. Hoy la doctora de la Rosa nos va a actualizar con el tema actuación ante el síndrome de nefritis aguda en emergencia pediátrica. Con ustedes, la doctora Wilna de la Rosa. Hola, buenas tardes a todos. Un placer y un gusto. Gracias por abrirme las puertas de su hogar. Desde aquí, desde la modernidad del Zoom, ya estamos todos conectados. No hay por qué no estar actualizados. Gracias a mi compañero Ángel Félix por la invitación. Y vamos arriba entonces. Vamos a hablar de un tema muy importante. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que con mayor frecuencia se presentan en la emergencia de pediatría del área de nefrología pediátrica. El motivo de consulta más frecuente en las patologías pediátricas y en las patologías nefrológicas es la hematuria. La hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. De esta hematuria va a llegar a nuestra emergencia un paciente que nos refiere que está presentando una orina color Coca-Cola o color oscuro, color té, y muchas veces nosotros nos tendemos a envolver un poco para poder identificar cuál puede ser la causa de esta hematuria, que la mayoría de las veces es una hematuria macroscópica, y que no se nos escape el término de nefritis aguda o síndrome nefrítico. Bueno, para yo explorar un poco acerca de las expresiones clínicas de las glomerulopatías, estas tienen 4 presentaciones. Puede evidenciarse como una hematuria, como una proteinuria, como un síndrome nefrótico o como un síndrome nefrítico. Cualquiera de estas 4 variantes puede ser la presentación de una glomerulopatía, que en sí será la afectación renal que el paciente va a tener. Vamos a explorar un poco acerca de la anatomía renal, simplemente para recordar. Tenemos el riñón con su corteza renal y su médula renal. En la médula entonces vamos a encontrar las pirámides renales, los cálices mayores y los cálices menores, que dan cabida a la pelvis renal, donde encontraremos su arteria, su vena renal y descendiendo el uréter a cada lado. Tenemos el glomérulo que es la parte funcional de mi riñón. El glomérulo tiene muchas partes, como podemos ver en estas imágenes, y de allí vamos a encontrar que tenemos millones de nefronas dentro de nuestro glomérulo. Las nefronas, las cuales son las encargadas de tener los túbulos renales, donde va a haber el intercambio de todos los solutos y los líquidos de nuestro interior. Quiere dejar dicho de que nuestros riñones son los filtros, el filtro del cuerpo. Una glomerulonefritis, entonces, es un conjunto de enfermedades que es caracterizada por la inflamación de los glomérulos renales, con el consecuente deterioro de su función. Tenemos aquí, como vimos, un riñón normal en su expresión, las pirámides, los cálices y la pelvis. Observamos entonces este mismo riñón, pero con una inflamación que es la glomerulonefritis. Se ve inflamado en este momento, entonces, los cálices mayores y nuestra pelvis renal. Más adelante, cuando estemos hablando acerca de las manifestaciones clínicas de nuestro síndrome nefrítico, entonces vamos a ver de que esta es la causa de la presencia de sangre en la orina.
El cuadro clínico es de aparición súbita, es un paciente que nos va a llegar con una historia de que pocos días detrás presentó una infección de vía respiratoria superior, la mayoría de las veces amigdalitis, un cuadro de infecciones en la piel o un cuadro de infecciones de vía respiratoria superior, la cual entonces 15, 20 días promedio después presenta súbitamente esta triada característica. Que no se nos olvide, triada característica del síndrome nefrítico agudo es edema, hematuria e hipertensión arterial. ¿Cuáles son las causas entonces que me van a mí a llevar a un síndrome nefrítico agudo? Bueno, tengo causas que son bacterianas por infecciones. Dentro de estas causas, la más frecuente en pediatría, faringoamigdalitis estreptocócica, por lo que también es llamado el síndrome nefrítico agudo como una glomerulonefritis postestreptocócica, cuando es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero también podemos, en menos proporción, en menos porcentaje, puede ser causada por una infección cutánea, por una endocarditis, por una osteomelitis, por una neumonía, una meningitis, una fiebre tifoidea, la brucelosis, una leptospirosis y enfermedades virales que también me pueden provocar entonces el síndrome nefrítico son la varicela, una gripe, una mononucleosis infecciosa, un parvovirus y enfermedades parasitarias como el tosoplasma y el Plasmodium falciparum. Tenemos entonces causas primarias y causas secundarias. Causas primarias de glomerulonefritis son glomerulonefritis membranoproliferativa, una nefropatía por IgA, una glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria idiopática y una glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Cada una de estas patologías son patologías anatomopatológicas. Cuando yo tengo mi presentación clínica, mi síndrome nefrítico, que vamos a ver más adelante cuándo debo de hacer una biopsia renal yo como nefróloga, entonces voy a lograr identificar si alguna de estas patologías primarias son las que me están dando atrás de el cuadro del síndrome nefrítico. Enfermedades sistémicas son las causantes de glomerulonefritis secundarias, tales como un lupus eritematoso sistémico, una poliarteritis, la púrpura de Henoch-Schönlein, el síndrome de la enfermedad antimembrana basal glomerular y otros como el síndrome de Guillain-Barré y enfermedad aguda del suero por sustancias. Cada una de estas patologías puede presentarse de forma con el mismo cuadro de un síndrome nefrítico. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, el síndrome nefrítico es la forma más frecuente de presentación clínica de la glomerulonefritis aguda. Síndrome nefrítico, manifestación de la enfermedad glomerular. ¿Cuál es la enfermedad glomerular? La glomerulonefritis. Entonces, glomerulonefritis postestreptocócica es la glomerulonefritis causada por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, síndrome nefrítico es las manifestaciones que yo voy a tener, voy a identificar. Glomerulonefritis es una enfermedad anatomopatológica que a través de una biopsia renal yo voy a identificar que sea una glomerulonefritis y postestreptocócica cuando ya yo sé que la causa es por el germen estreptococo beta hemolítico. Epidemiológicamente, el síndrome nefrítico o la glomerulonefritis es la primera causa de enfermedad glomerular en niños. Se presenta hasta en un 60% de los varones. En un porcentaje 2:1 con relación a las niñas. Más frecuente en niños de 2 a 12 años, con una media de edad de 6 a 8 años.
sigue un episodio de impétigo o un episodio de piodermitis en un 61% de los casos. Tiene variaciones estacionales. Recordemos que nuestro clima es un clima tropical, de calor, que en verano o en primavera llueve, sale el sol, vuelve y llueve, tenemos humedad y los niños en esta etapa, conjuntamente en el invierno y en el otoño, presentan episodios de crisis respiratorias o de patologías de vía respiratoria superior muy frecuente, por lo que entonces el niño puede estar expuesto a padecer como patología secundaria un síndrome nefrítico. Puede aparecer de forma esporádica o epidémica en algunos territorios, en algunos países. Desde el punto de vista epidemiológico, aparece típicamente y habitualmente después de una infección, como ya le dije, estreptocócica, pero no quiere dejar dicho de que es la única causa del síndrome nefrítico. En este recuadro, una amigdalitis y una piodermitis, que son las causas más frecuentes que observamos en pediatría. Hablando de la etiopatogenia, los sitios de infección estreptocócica se van a ver asociados con más frecuente a glomerulonefritis, es el germen de estreptococo betemolítico del grupo A. Los órganos que con mayor frecuencia se encuentran afectados es la orofaringe y es la piel. Los estreptococos del grupo A son los más frecuentes, tradicionalmente habitan estas áreas y ellos aprovechan una puerta de entrada para entonces hacer su descenso y llegar hasta el torrente sanguíneo y de allí nuestros riñones, que son los filtros de nuestro cuerpo, entonces se ven invadidos por el germen. Se asocian a glomerulonefritis las cepas tipo M del estreptococo, que son causantes de nefritis. Las más frecuentes son la tipo 1, 2, 4 y 12. Y las cepas que habitualmente causan impétigo, entonces es la tipo M, pero la 47, 49, las 55, 57 y 60 son las cepas más nefritogénicas. No todas tienen la capacidad de producir daño glomerular. Es muy bueno que esto se sepa, porque eso entonces quiere dar dicho de que todo el mundo que tiene amigdalitis va a causar como efecto secundario un síndrome nefrítico. No, porque eso depende de la cepa que te haya invadido a ti. Si es una cepa nefritogénica, lo más probable es que te dé como efecto secundario un síndrome nefrítico. La fisiopatogenia de nuestra enfermedad. Bueno, la glomerulonefritis postestreptocócica, que como yo le dije es una de las más frecuentes en el 60% de los niños que vemos, su efecto o su etiología de su síndrome nefrítico es postestreptocócica. Se inicia con la formación de complejos inmunes. Esta formación de esos complejos inmunes que están activados por el complemento de la vía alterna me dan trastornos inflamatorios. Me causan disminución de mi filtrado glomerular y disminución de la fracción de filtración, lo que da a contraste a que el paciente me presente la hematuria por el trastorno de inflamación que tiene. El paciente, cuando disminuye el filtrado glomerular y disminuye la fracción de filtración, entonces va a disminuir el sodio. Recuerden que les decía que en las nefronas están los túbulos renales y estos túbulos renales son los que me permiten la acción, la excreción y la reabsorción de sodio, potasio del 85% de los solutos a nivel del túbulo proximal, por lo que disminuye el sodio y el volumen del filtrado, reabsorción distal normal o aumentada de sodio y de agua, lo que permite entonces el aumento del volumen plasmático, el aumento de la presión coloidosmótica y el paciente va a presentar edema. También vamos a tener que, a contraste de que disminuye esta reabsorción de
sodio aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular periférica y el paciente va a presentar hipertensión arterial. Ojo, hipertensión arterial que es secundaria a la carga hídrica que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque como normalmente yo tengo intercambio en mis nefronas de sodio al espacio extracelular y entrada de potasio al espacio intracelular, yo no voy a estar teniendo esa coordinación y voy a tener un paciente con aumento de la retención de sodio y de agua, lo que va a provocarme que mi resistencia vascular periférica aumente y que el paciente tenga hipertensión arterial. Es una de las cosas más que con mayor frecuencia los pediatras nos preguntan o nos hacen la interrogante a nosotros de que entonces, ¿por qué el síndrome nefrótico no hace hipertensión en un gran porcentaje? Porque hay algunos pacientes que lo pueden presentar. Y esta es la causa, porque fisiopatológicamente ambos síndromes son totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que yo como pediatra voy a ver, a indagar en la emergencia? El paciente, les comento, llega de primera instancia a la emergencia. La madre, la mayoría de las veces, lo lleva el familiar por presentar edema. Edema que ellos refieren es un edema brusco, es un edema que se instauró en pocos días y que además el paciente está orinando con sangre. Ustedes saben, la población se alarma cada vez que un niño sí presenta una orina ensangrentada. Entonces, la madre inmediatamente acude a la emergencia. Es una de las primeras causas por la que el paciente va a emergencia de pediatría. Entonces, esta hematuria es debida a la reactividad inmunitaria. Es la salida de eritrocitos hacia el espacio de Bowman. Recuerden que cuando les mostré, recordando la anatomía renal, la parte del glomérulo está compuesto por esta cápsula. El glomérulo está envuelto en la cápsula de Bowman. Y entonces este espacio se ve inflamado y hay salida de eritrocitos hacia este espacio. Hay una reacción inflamatoria local y hay lesiones estructurales que son glomerulares. ¿Cómo entonces, doctora, yo me doy cuenta de que ese niño puede estar haciendo un síndrome nefrítico y que la hematuria no es por algo más? Bueno, varios tips. Tú pones al paciente a orinar, le dices a la madre, mami, vamos a ponerlo a orinar, vamos a hacer un examen de orina, pero que tú evidencies, porque la mayoría de las veces es una hematuria macroscópica en el 85% de los casos. Y va a tener una coloración oscura, es color Coca-Cola, es rojo oscuro. Mami, ¿es como una Coca-Cola? ¿Es como un té? Sí, doctora, es oscuro como un té, no es rojo rutilante. Hematuria, que es glomerular, que es por afectación del glomérulo, es una orina oscura. Hematuria, que es extraglomerular, de alguna otra área que no es del glomérulo per se, es una orina rojo claro, como esta imagen. Perdón, como esta imagen, rojo claro. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo tengo el paciente que algunos van a decir, doctores, que él tiene... Discúlpame, un momentico. Por favor, cierren sus micrófonos, que lo estoy cerrando y al momento lo abren nuevamente. Por favor, procuren de mantenerlo cerrado. Gracias, continúa, bueno. Ok, gracias. Entonces, algunos de los padres nos van a referir, doctora, pero el niño no ha orinado. El niño tiene toda la mañana, tiene toda la tarde y no ha orinado. Por eso lo traigo. Muchas veces también esa es una de las causas que llegan a la emergencia de pediatría. Entonces, ¿por qué ese niño no orina? Vamos a ver. Bueno, lo primero es que vamos a tener una reacción inflamatoria de este glomérulo. Va a haber una liberación de los mediadores por células del sistema inmunitario y por células que son residentes renales. Esto me va a traer como consecuencia una relación disminuida de mi tasa de filtrado glomerular y de la fracción de filtración de sodio.
por lo que voy a estar reteniendo sodio, reteniendo agua, me voy a edematizar y voy a orinar poco. Entonces, tengo un sodio urinario menor a 20, que me puedo dar cuenta por esta parte, si tengo una forma de hacer un laboratorio de mi orina, analizar mi orina, y tengo una fracción de excreción de sodio menor a 1%. Entonces, ¿a qué se traduce esto? A que mi paciente me puede estar haciendo una injuria renal aguda. Puede presentarse disminución de la tasa de filtrado glomerular con aumento de los niveles de creatinina y de nitrógeno ureico. Por eso es tan importante que al paciente, al llegar a la emergencia y yo lograr identificar el cuadro que me está presentando, entonces yo lograr hacer bioquímicas dirigidas hacia el síndrome nefrítico. Entonces, ¿por qué se edematiza? Le dije aquí, retención de sodio, retención de agua, reabsorción tubular aumentada de sodio en los segmentos distales de la nefrona. Entonces tengo aumento del volumen plasmático, aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica, que me da a contraste aumento de la tensión arterial. Paciente hipertenso. El paciente está hipertenso. Doctora, pero yo no le pude tomar la presión. Eso es vital. Si yo sospecho el cuadro clínico, yo tengo que encontrar la forma de tomar la tensión arterial a mis pacientes. Primero, una de las complicaciones más frecuentes es una encefalopatía hipertensiva, que el paciente puede realizarla después de estar en el centro. Debo de tomar la tensión arterial con un manguito adecuado para la edad del paciente. Cada niño tiene un índice de masa muscular diferente, etapas, lactantes, preescolar, escolar, adolescente. Debo de tener un manguito adecuado para cada una de esas etapas para poder tomar la tensión arterial adecuada. Entonces, tomo la tensión arterial, evidencio que mi paciente tiene por encima del 95 percentil, que es la forma en la que Organización Mundial de la Salud ha definido la hipertensión arterial, por encima del 95 percentil, porque las tensiones arteriales es medida por percentiles. Entonces, mayor del 95 percentil para la edad de mi paciente es hipertensión arterial. Esos cuadros de la Organización Mundial de la Salud están en Google, se pueden buscar, se pueden descargar y tenerlo en la emergencia para poder identificar la edad de mi paciente y cuáles son los niveles tensionales que le corresponden a ese niño. Ahí yo voy a poder identificar si están elevados o si están normal. Aparte de los niveles tensionales, yo voy a identificar si el niño presenta datos de hipervolemia. ¿Cuáles datos de hipervolemia yo voy a identificar en este paciente? Voy a identificar reflujo hepatoyugular. El niño me va a presentar la yugular externa dando pulsaciones. Eso es indicación de aumento de volumen en el interior de mi paciente. Entonces, yo voy a encontrar un niño con pulsos acelerados, taquicárdico, hepatomegalia, y la ingurgitación, que puede ser solamente yugular o hepatoyugular. Son los datos de hipervolemia en un paciente. Por ende, vamos a ver que el tratamiento va dirigido a disminuir tanto la tensión arterial como los datos de hipervolemia. Entonces, tengo que esa hipertensión puede presentarse de un 60 a un 80% en los pacientes. Se debe a la retención hidrosalina que ya expliqué y se normaliza cuando se reinstaura la diuresis de ese niño. Si ese paciente está orinando, dice, sí, pero él está orinando, no es lo que debe orinar adecuadamente. Si hacemos una cuantificación, ¿qué es lo que se debe de hacer? Ingreso a mi paciente y cuantifico en 24 horas cuánto orina ese niño. Ahí yo me voy dando cuenta, entonces, ¿qué por ciento está orinando mi paciente y cuál es la diuresis horaria de ese niño? Y cuánto debe de ser normalmente. Por lo que cuando instauro el tratamiento, que es a base de diuréticos, si la hipertensión es secundaria a la retención hidrosalina, debo de dar diuréticos.
Entonces, cuando doy los diuréticos, voy a ver que se normaliza y se reinstaura nuevamente el volumen urinario de mi paciente. Tengo que del 20 al 30% de los pacientes, a veces un mayor porcentaje, hasta un 50%, puedo evidenciar cilindros hemáticos y eritrocitos dismórficos o acantocitos en la orina. Entonces, que es de origen glomerular, como ya les explicaba, y que la hematuria macroscópica es en la etapa postaguda. La hematuria microscópica puede persistir hasta un año. Escúchenme bien, la hematuria microscópica de un paciente con síndrome nefrítico puede permanecer hasta un año después de haber cursado con el síndrome, por lo que es tan importante que ese niño, luego de ser egresado, se envíe a la consulta de nefrología para el seguimiento del mismo, porque puede ser de que ese síndrome nefrítico, ese cuadro, pueda perdurar más tiempo. Si la hematuria microscópica me perdura más de un año, entonces yo debo de identificar con otras alteraciones que no fue secundario a post-streptocócica, sino que a lo mejor sea de etiología secundario a algún cuadro sistémico. Entonces, la hematuria, presencia de más de 5 glóbulos rojos por campo en el sedimento urinario. Normal, debo de tener un examen de orina con hematíes de 0 a 5. Por encima de 5 glóbulos rojos, entonces es hematuria. Es un dato prácticamente universal. Tengo entonces que el edema se observa en la región palpebral, en la región facial y en miembros inferiores. Muy importante, es un edema cefalocaudal, muy diferente al edema del síndrome nefrótico, que inicia de miembros inferiores hacia la parte cefálica. Mi edema de síndrome nefrítico es sobre todo cara, abdomen y miembros inferiores. Se puede presentar hasta en el 60% de los pacientes y puede ser el principal motivo de que los familiares lleguen hasta tu emergencia. Se puede y se resuelve espontáneamente luego de que depletas al paciente de la retención hidrosalina. Tengo entonces un paciente que me puede presentar oliguria y que me puede presentar proteinuria. Y entonces, doctora, ¿eso mismo le pasa a los pacientes con síndrome nefrótico? Sí, pero entonces la proteinuria y la oliguria del paciente con el síndrome nefrítico es una proteinuria que no es en rango nefrótico. Es una proteinuria que es por debajo de 500 miligramos de proteína en orina de 24 horas. Por lo regular, 2 a 3 cruces como máximo en un examen de orina, nunca mayor de 4 cruces. Oliguria, ya le explicaba anteriormente por qué la presenta y qué tan alerta debo de estar de esta oliguria. Es sumamente importante cuando hablemos de los criterios de ingreso que a esos pacientes se le vigile diuresis media horaria. Si tienes la forma de vigilar diuresis horaria, mucho mejor. Y que el paciente puedas pesarlo todos los días, porque en el peso diario te vas a dar cuenta de que va a ir descendiendo y de qué tanto edema ha perdido y de qué tanto ha orinado el niño. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones, el paciente, la más temida, que el niño tenga o que me dé a contraste, una insuficiencia renal. Una insuficiencia renal que se da hasta en menos de un 5%, gracias a Dios, y que este 5% requiere terapia dialítica. ¿Por qué? Porque el paciente, yo voy a ir vigilando, les dije que bioquímicamente, desde que yo tenga el cuadro, voy a hacer complementos, voy a hacer creatinina sérica, voy a hacer nitrógeno ureico y electrolitos y antiestreptolicina O. Con esto voy a poder identificar más floridamente mi cuadro. Creatinina elevada con disminución de la tasa de filtrado glomerular, insuficiencia renal aguda.
que puede progresar hasta una enfermedad que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva, como su nombre le dice, muy rápido, lamentablemente, y que hasta en un 5% de esos niños debo de entonces dar terapia renal sustitutiva, o sea, diálisis. Entonces, tengo también que se puede complicar con una insuficiencia cardíaca congestiva, con un edema agudo de pulmón y con una encefalopatía hipertensiva. ¿Qué pasa? Que yo les decía, ¿por qué es tan importante tomar la tensión arterial? Porque el paciente lo tengo ingresado, pero no sé que está hipertenso si no le tomo los niveles tensionales. Puede hacerme una encefalopatía que lo primero que va a pasar es que el paciente va a empezar a convulsionar y que estas convulsiones algunas veces van a ser incontrolables y va a necesitar al paciente intubación y va a meritar cuidado intensivo. Entonces, para prevenir esa parte, yo debo de controlar la tensión arterial. Un paciente que yo le ausculte murmullos disminuidos, que algunas veces no tiene crepitantes, si el edema no es muy severo, pero si es un edema severo voy a tener crepitantes, la mayoría de las veces bilaterales, y es por hiperflujo, donde voy entonces a diagnosticar que el paciente está haciendo un edema agudo de pulmón. Entonces, tengo un paciente con esta imagen que digo, ya no es edema agudo de pulmón. Ya el paciente, aparte de sobrecarga hídrica, estoy viendo una silueta cardíaca que es de insuficiencia cardíaca congestiva. Y tengo, lamentablemente, el 5% de esos niños que me hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva y que debo de dializar. Depende de la edad en que se instaure el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que deba dializar ese paciente, es que voy a tomar la decisión qué tipo de diálisis darle a ese niño. Entonces, ¿cómo yo lo diagnostico, doctora? Bueno, como todo, el 85% del diagnóstico me lo da la historia clínica. Una buena historia clínica, una recopilación de los datos, un paciente con una infección viral o una infección bacteriana reciente, si es una infección secundaria, una amigdalitis de 2 a 3 semanas, la mayoría de las veces 14, 15 días después de haber presentado la amigdalitis, el paciente me va a presentar el cuadro. Si es una infección de la piel, entonces 21 días después de haber presentado la infección de la piel, el paciente va a llegar a tu emergencia con esos signos y síntomas. Presencia de enfermedad sistémica, un paciente diabético, un paciente cardiópata, un paciente con un lupus que ya es conocido, puede traer este cuadro. Historia de otros episodios de síndrome nefrítico. Si el paciente tiene historia de otro episodio, yo debo de referir inmediatamente a nefrología a ese paciente, porque nefrología debe de investigar. A lo mejor su causa no es postestreptocócica, su causa es primaria o secundaria. Un buen examen físico, la hipertensión arterial, tomar los niveles tensionales, el edema que voy a encontrar en el paciente y los datos de hipervolemia, que ya les mencioné. Entonces, realizo examen de orina. En el examen de orina, ¿qué voy a evidenciar? Puedo evidenciar muchas cosas. Primero, densidad urinaria. Densidad urinaria que me sirve para muchísimas cosas, para poder inclusive identificar si el paciente tiene una injuria renal, prerrenal. Identifico si está deshidratado, si es falta de líquido que el paciente está o si tiene demasiado líquido en su interior. Entonces, en el mismo examen de orina, evidencio si tiene presencia de proteínas, que se llama proteinuria, y evidencio si tiene hematuria, que es mayor de 5 hematíes por campo. Sangre oculta, doctor, y si dice sangre oculta y hematíes menos de 5, no es hematuria. Entonces, debo de repetir ese examen de orina. Hematuria, hematíes, más de 5 por campo. Entonces, seguimiento de la creatinina sérica, como ya les dije, les comenté el por qué es tan importante desde que ingreso al paciente realizarle las pruebas séricas, creatinina y nitrógeno ureico. Y complemento sérico.
En este caso, les decía, en la fisiopatología se ve alterado la vía alterna del complemento, por lo que se va a alterar, a disminuir el C3 y el C4 está normal. C3 normal de 90 a 120, menor de 90, entonces voy a tener un paciente con un C3 bajo y debo de investigar por qué. Anticuerpos anti-DNA y ANCA, ya entonces son palabras mayores. Ya, entonces, si mando a hacer anticuerpo a mi paciente es porque ya el cuadro sobrepasa a que la etiología sea postinfecciosa. Entonces, ya yo sospecho de que mi paciente tiene un cuadro primario o un cuadro secundario a alguna enfermedad sistémica. Mando a hacer antiestreptolicina O, si tengo cómo realizarlo, porque ahí me va a orientar si la causa es postestreptocócica. Está muy discutido la realización de la antiDNAsa. Muchos nefrólogos dicen que para qué, que ya, o sea, que con el ASO y el cuadro ya basta, que no mando a hacer la antiDNAsa y algunos otros que sí. ¿Por qué? Porque me define la cepa nefrito que está afectando al paciente si es postestreptocócica. Tengo pautas de actuación en la emergencia. Primero, una buena anamnesis, antecedentes familiares, antecedentes personales. Dentro de los antecedentes familiares, si sospecho, puedo sospechar de que sea algo sistémico o una glomerulopatía primaria, como un síndrome de Alport, que es frecuente en nefrología, lamentablemente, porque casi siempre tiene un desenlace negativo. Le preguntamos si tienen si tienen familiares sordos, si tienen familiares con antecedentes de trasplante renal, de enfermedad renal crónica, si en su familia hay antecedentes de hipertensión arterial, de diabetes, que son patologías sistémicas que pueden dar atrás de que sean enfermedades hereditarias, ya que el niño haga como secundariamente una de las manifestaciones glomerulares, que es el síndrome nefrítico. Antecedentes personales del paciente, indagarlo bien, preguntarle todo muy clarito, si habla, si escucha bien, si camina, si todos sus sistemas están adecuados para su edad, una buena exploración física. Recuerden siempre identificar el tipo de edema que el paciente tiene, si lo tuviese, que es una de las cosas más frecuentes. Los datos de hipervolemia que ya les comenté, también recuerden buscarlos siempre. Y la exploración complementaria, que es realizar un hemograma, realizar un examen de orina y realizar pruebas como el complemento, el ASO, la creatinina, la urea, los electrolitos, que también me van a dar datos sugestivos de que puede estar alterado. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, tengo un paciente que debo de restringir de la dieta la ingesta de líquido y de sodio, pero doctora, no va a beber nada. O sea, es una de las preguntas más frecuentes cuando ingresamos al paciente, el familiar, doctora, ¿y no le va a tomar nada? Pues entonces no va a orinar. No, madre. Va a tomar, pero una cantidad que yo le voy a decir. Calculamos la restricción hídrica a 800 ml por metros cuadrados de superficie corporal por día. ¿Por qué 800? 800 son los requerimientos básicos de ese paciente que está en sobrecarga hídrica. Entonces, de permanecer sobrecargado a pesar de la restricción, yo puedo disminuir a 600 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, hago restricción de sodio en la dieta del paciente, le explico bien al familiar que los alimentos del niño deben de ser preparados bajo en sal, en grasa, sopita, aceites, bueno, cualquier condimento que contenga sodio debe de ser restringido hasta nuevo aviso, porque eso es todo hasta que restauremos toda la parte de la vascular periférico de mi paciente. Debo de restringir las proteínas de la dieta porque el paciente me presenta proteinuria que aunque no es masiva
o proteinuria en rango nefrótico, puedo también tergiversar por estar dando en exceso proteínas a ese niño. Y en ese momento tengo una afectación glomerular. Entonces, necesito balances hídricos que sean negativos porque tengo un paciente sobrecargado. Necesito reposo. Tengo criterios de ingreso que vamos a discutir más adelante para ese paciente. Y el uso de los antibióticos. ¿Qué pasa con el uso de los antibióticos? Bueno, ha estado mucho en discusión por muchas revistas internacionales, sobre todo en nefrólogos pediátricos que dicen que ¿por qué voy a dar antibiótico profiláctico a este niño? Y si no es una postestreptocócica y yo estoy dándole profilaxis a ese paciente. Entonces, antibiótico, de mi parte, sí lo amerita. Depende del cuadro infeccioso de ese niño. Si el paciente tiene un cuadro secundario, una sepsis, una septicemia, hago cultivos, policultivo a mi paciente y coloco antibiótico. Pero si mi paciente solamente me llega con el dato de edema, hipertensión arterial y hematuria, sin ningún hallazgo de cuadro infeccioso, no tengo por qué administrar antibiótico a este paciente. Entonces, ¿qué utilizo? Voy a utilizar diurético de asa. El diurético de asa que utilizo es la furosemida. Utilizo furosemida a una dosis de 2 miligramos por kilo día. Si mi paciente está en edema agudo de pulmón, lo utilizo a 4 miligramos por kilo día. Dosis respuesta puede ser hasta cada 4 horas hasta que el paciente lo logre sacar del edema. Si el paciente no tiene un edema agudo de pulmón, simplemente el cuadro característico de síndrome nefrítico, furosemida a 2 por kilo día. Lo administro dependiendo, obvio, de la edad de mi paciente y le comento al familiar la ingesta de líquido que va a tener, porque a veces para darle la pastilla le dan un vaso de agua. Entonces le digo, le calculo, una de las formas que nosotros tenemos es que calculamos en vaso y le decimos a los pacientes cuántos vasos le va a tocar en 24 horas. Entonces, el diurético, ¿qué me va a hacer? A normalizarme la tensión arterial, que debe desaparecer de 7 a 10 días del cuadro instaurado. Un paciente que persista hipertenso por encima de 10 días debe de ser referido inmediatamente al nefrólogo pediatra. Un paciente que tenga hipertensión arterial sin datos de hipervolemia, que yo vea que no tenga edema, que está orinando bien, que tiene un balance muy negativo, entonces ya yo debo de instaurar otro tratamiento para la hipertensión. ¿Cuál es el tratamiento? Antihipertensivos. Yo debo de dar el primer antihipertensivos que los nefrólogos utilizamos en pediatría es la nifedipina. La nifedipina a la dosis que lo calculamos es a 0.25 miligramos por kilogramo dosis. Utilizamos IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Pero ¿qué pasa? Que debo de tener cuidado porque los IECA pueden provocarme hiperpotasemia. Entonces yo les dije que el paciente puede tener algún desequilibrio electrolítico, por ende debo de hacer desde su ingreso electrolitos séricos. Puedo utilizar, si no me funciona el IECA, si no me funciona la nifedipina, entonces debo de instaurar un beta bloqueador. Claro, siempre y cuando el paciente no tenga ningún efecto secundario a este medicamento. Si el paciente está en una crisis hipertensiva, entonces para las crisis utilizamos hidralazina o utilizamos diazócido o utilizamos nitroprusiato de sodio si tenemos en nuestro hospital en ese momento. ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Entonces, ¿cuándo yo decido ingresar a ese niño? Bueno, yo lo ingreso porque el paciente está hipertenso, porque el paciente tiene datos de hipervolemia, porque el paciente tiene una injuria renal ya instaurada, porque el paciente tiene mal estado general,
porque el paciente presenta alguna de las complicaciones que yo mencioné anteriormente. Casi nunca nosotros, un paciente con síndrome nefrítico, lo dejamos ir para la casa, porque puede ser que en el momento en que yo lo evalúe en la emergencia esté normotenso y pocas horas después, porque le dije es algo súbito, el paciente se hipertensa y amerite medicación. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico va a variar. El pronóstico depende de la causa o de la etiología del cuadro clínico. Si el paciente tiene proteinuria que es persistente, si el paciente tiene hipocomplementemia que es persistente, se me olvidó decirle, complemento C3 disminuido hasta 8 semanas, de 6 a 8 semanas. Después de la 8ª semana, el paciente persiste con el complemento C3 bajo, entonces yo debo de investigar una causa secundaria de mi síndrome nefrítico. Paciente que persiste con hipertensión arterial después del 10º día o que tiene disminución de la velocidad de filtrado glomerular con una hematuria que sea macroscópica por encima del año de edad que les comenté, de 6 meses, perdón, macroscópica, y por encima del año de ser instaurada microscópica, entonces debo de investigar. Y el pronóstico es reservado porque ya voy a denotar que la causa no es postestreptocócica. La causa puede ser o una glomerulopatía primaria per se o algo sistémico. Entonces, peor pronóstico, paciente con manifestaciones clínicas de síndrome nefrótico aunado al síndrome nefrítico, la existencia de ANCAs que se asocian con la existencia de medias lunas, que eso lo voy a observar en una biopsia renal con una proliferación extracelular y azoemia. Pacientes, lo peor que a nosotros nos puede pasar es que el paciente haga una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que llegue a terapia renal sustitutiva y que no sea reversible. Entonces, les traigo este estudio que fue emitido en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México en el año 2019. Ellos tuvieron pacientes hasta en un 7% de los casos encefalopatía hipertensiva secundaria a la glomerulonefritis postestreptocócica. Por eso lo traje, porque a veces creemos que los datos de tensión arterial no son tan importantes, pero para que sepamos que puede ser algo clave en el paciente y su complicación de encefalopatía hipertensiva. Se presenta hasta de un 1 a un 7% de los casos durante el curso de la enfermedad y puede ser una complicación grave, pero que manejada adecuadamente no deja secuelas. En el diagnóstico diferencial se deben tener en cuenta eventos vasculares cerebrales, infecciones del sistema nervioso central, tumores cerebrales y alteraciones tóxico-metabólicas. Es importantísimo detectar a tiempo, llevar el paciente a cuidado intensivo si es una encefalopatía que no ha sido reversible ante las maniobras medicamentosas que le instauramos en el momento. Entonces, descartar algunas de las mencionadas anteriormente, de los eventos que estén aunados al cuadro que el paciente me llega de síndrome nefrítico. Tengo un caso para finalizar. Es un escolar masculino de 10 años de edad, el cual previamente tiene antecedentes de faringoamigdalitis. Una semana previa a su llegada a urgencias, fue llevado a consulta por alteración del sensorio, con un estado convulsivo parcial que se dio al aplicarle el diazepam. Se detectó hipertensión arterial, hematuria, que era una hematuria macroscópica, un edema pretibial discreto. La tomografía axial computarizada que les realizaron no mostró edema y una lesión ocupante de espacio. Ninguna lesión ocupante de espacio ni hemorragia. Entonces, los resultados de laboratorio mostraron bioquímicas sanguíneas normales con antiestreptolicina O elevada. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente que nos puede llegar a cualquiera de nosotros a la emergencia de pediatría? El paciente tiene una glomerulonefritis postestreptocócica. Se debe sospechar en niño con historia de infecciones de vías respiratorias superiores, como les mencioné,
que se presentan con encefalopatía hipertensiva súbita. Hasta aquí es todo mi parte. Simplemente los dejo con esta frase que me pareció muy atinada para la situación que estamos viviendo. Y toda crisis tiene 3 cosas importantes: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wilna de la Rosa, por acudir a nuestro llamado y excelente exposición, como siempre nos ha tenido acostumbrados. Pueden participantes realizar sus preguntas, pueden levantar la mano o si quieren pueden hacerla vía comentario por aquí por Smiling, Pedro Marte. Sí, doctor, adelante. Me integré un poquito tarde. Felicitaciones por la actividad, porque te decía que cualquier actividad que ustedes realicen, ustedes le avisan a la directiva y nosotros ponemos en nuestros avisos de las redes sociales la promoción. De todos modos, muy buena iniciativa, muy buena conferencia, muy didáctica, muy práctica, nada de fundamento teórico. Y la próxima la graba, por favor. Porque está haciendo grabar a YouTube, que estaba haciendo, lo que pasa es que estaba viendo con el iPhone y después cambié la computadora porque no se veía la diapositiva al final. De todos modos, creo que ha sido edificante y eso es lo que tenemos que hacer ahora. A partir de ahora nosotros tenemos que acostumbrarnos a que esas herramientas informáticas usarlas en nuestra educación continua, porque desgraciadamente esta situación va a durar mucho tiempo. Te felicito a ti en tu persona de como organizador y a la doctora por su excelente conferencia. Les exhorto a que cuente con nosotros, la Sociedad de Pediatría, para cualquier otra conferencia y conferencita que ustedes quieran. De todos modos, vamos a dar la oportunidad a otros que hagan preguntas, pero realmente me gustó la actividad. Lo agarré 5 minutos antes. Así gracias, que muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos, doctora de la Rosa, una pregunta. El usuario Perinatología refiere con relación a la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes. ¿Cómo anda la estadística de estos pequeños? Bueno, sabes que estadística en nuestro país es un poco difícil. Hace aproximadamente 3 años hicimos una de las últimas estadísticas en el Departamento de Nefrología del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, en el cual es el hospital donde tenemos diálisis para los pacientes pediátricos, y alrededor de 3% de los pacientes en terapia sustitutiva renal, específicamente en hemodiálisis, eran secundarios a una glomerulonefritis post-streptocócica. Algunos identificadas y otros simplemente de presentación como un síndrome nefrítico, porque lamentablemente a veces se nos hace difícil a nosotros poder realizar una biopsia renal en estos pacientes, que es sumamente importante, porque como ustedes pudieron ver, la etiología primaria es anatomopatológica. Entonces, pero sí, un 3% de esos pacientes era secundario a una glomerulonefritis. Ya mundialmente, entonces eso varía. Eso varía porque en algunos países subdesarrollados, también como el nuestro, tienen aún lo que les comentaba de colocar antibiótico profiláctico en pacientes que hacen faringoamigdalitis a repetición. En esos niños aún hay países que utilizan la penicilina de modo mensual o temporal para poder controlar los procesos de amigdalitis, que es una de las causas principales que me da atrás con la enfermedad. Y asimismo también patologías infecciosas de la piel. Entonces, el pronóstico o estadística específicamente para pacientes en terapia sustitutiva renal es muy baja en países desarrollados, casi nulo, hasta menos de un 1% de esos pacientes llegan a terapia sustitutiva renal, porque se tiene a mano la forma de realizar una biopsia a tiempo y de dar el manejo y el tratamiento que el paciente necesita.
Muy bien, el doctor César Mota dice síndrome nefrítico con emergencia hipertensiva, convulsiones secundarias. La doctora Yoclaudia Jiménez tiene la palabra. ¿Tiene alguna Hola, pregunta, ¿cómo doctora? estás? Bien, Hola, gracias a Dios. Excelente exposición, muy práctica, Wilna. Felicidades. gracias, doctora. Una pregunta, en el caso del cálculo de los líquidos que yo le voy a administrar al paciente, esa parte no importa la edad, no importa el peso, los 800 mililitros por, al, Por kilo. por kilo, eso no importa. Ah, por kilo dijiste, yo creía que era el metro cuadrado, pero mencionaste el kilo, por el peso del Sí, paciente. exactamente. Utilizamos el 800 mililitros. De eso, tú sabes, en los pacientes que es más frecuente el cuadro, les dije, son niños con una media de edad de 6 a 8 años. Ok. Entonces, utilizo 800 ml por metros cuadrados de superficie corporal por día, porque ya son niños más grandecitos. La mayoría de las veces encontramos que rondan los pacientes entre 6 y 10 años. Entonces le calculo líquido 800 ml por metro cuadrado por día. ¿Qué hago? Que una fórmula que nosotros utilizamos es que calculamos ese total, lo dividimos entre 240, que son 8 onzas, y yo le digo, mami, le tocan 3 vasos. Un ejemplo. Perfecto. Entonces, así es más didáctico, más práctico para los familiares o decirle, si no le voy a colocar líquidos endovenosos, a la mayoría de los nefrólogos no nos gusta si el paciente tiene un cuadro solamente de síndrome nefrítico instaurado que no amerita ningún otro tratamiento, ninguna otra medicación que sea endovenosa, entonces preferimos que el paciente lo tolere oral. Entonces, si lo tolera oral, o lo calculamos en onza o lo calculamos en vasos. Si el paciente amerita tener una vía endovenosa que deba de ser medicado por esta y que deba de tener una solución, entonces la solución va a ir endovenosa y simplemente va a ser calculado los 800 ml por los metros cuadrados. Si aparte yo le voy a dar vía oral aunado a la endovenosa, entonces calculo todo en base a 800. Perfecto, muchas gracias. Siempre. No tenemos ninguna pregunta en YouTube. ¿Tienen alguna otra pregunta para la doctora de la Rosa? Tengo una pregunta por acá. Sí, doctora Hola, Elizabeth Lizardo. Hola. felicidades, Adelante. doctora, excelente. Gracias. Es increíble, pero nosotros aquí en ASA tenemos muchos casos de glomerulonefritis o de síndrome nefrítico. Es muy frecuente en nuestro hospital. Y hay varias preguntas que quiero hacerle a la doctora. Claro. Una de ellas es el uso de antibióticos. Cuando tenemos la necesidad de usar antibióticos, ¿cuál usted entiende que sería el menos que afectaría? Porque tenemos que recordar que los antibióticos tienen carga de sodio. En un paciente con una hipertensión que estamos restringiendo el sodio, entonces poner antibióticos muchas veces es contraproducente. Siempre les poníamos la penicilina benzatínica como profilaxis intramuscular. Siempre era parte del protocolo que teníamos anteriormente. Todavía lo seguimos haciendo, pero a veces hay que usar un antibiótico además de eso porque el paciente tiene fiebre, muchas veces tiene infección urinaria con biocitos aumentados, más de 50, y también está, no sé, a veces me preguntó, ¿es propio del daño renal o es una infección urinaria? Podríamos hacer cultivo. También muchas veces se confunde el hiperflujo que hay en la radiografía de tórax por la misma sobrecarga de líquido como una neumonía. Entonces muchas veces, si es necesario o estamos poniéndolo sin necesidad, o sea, hay que hacer muy bien el diagnóstico diferencial cuando en realidad tenemos la neumonía, la infección urinaria, y si es verdad que necesita el paciente antibiótico y si se beneficia de eso. Bastante extensa mi pregunta, pero creo que es bueno aclarar esos detalles. Interesante. Sí, sí, muy bien, doctora. Bueno, les comentaba en el transcurso de la presentación de que es un tema
un poco controversial. Les decía que hay algunos países que aún lo utilizan, pero entonces en nuestra escuela, aquí donde me formé y en otros países, por ejemplo en México, que hice también una parte de mi subespecialidad, no se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a depender del cuadro clínico del paciente, como muy bien usted dijo. Si el paciente tiene la amigdalitis supurando, que es una amigdalitis supurativa, que yo la evidencio que no ha sido tratada, yo la medico. Si el paciente tiene lesiones piodérmicas que son activas, supurando, yo la medico. Si el paciente presenta algún otro dato infeccioso aunado, dígase que el paciente está en un estado séptico, que yo evidencio que luce mal, que luce un niño séptico, que las analíticas evidencio glóbulos blancos alterados a expensas de neutrófilo. Entonces yo me planteo utilizar, como muy bien usted dijo, un antibiótico que sea con una carga baja de sodio. Entonces yo trato de evitar la ceftriaxona. Yo trato de dar a un antibiótico que sea para el germen que yo estoy sospechando. Entonces, si yo, como les dije, debo de policultivar ese paciente desde la emergencia, todo y cuando dependa del estado clínico que el paciente presente y de los hallazgos que traiga. Y si ¿Y por qué tú lo quitaste si yo no lo había quitado? Perdón. No, porque eso yo lo iba a quitar cuando yo entré. Doctor Jiménez, no puedo cerrar su micrófono, por favor. Eso. Si radiográficamente yo voy a observar, como usted bien dice, a veces nos confundimos un poco entre la sobrecarga hídrica y la parte de que si el paciente tiene algún hallazgo que sea neumónico, entonces eso me va a ayudar mucho la parte clínica, o sea, el que yo ausculto a nivel pulmonar. Entonces le dije, si el paciente tiene un edema franco, yo voy a auscultar crepitantes que van a ceder inmediatamente el edema mejore. Es algo como mágico. Usted instaura la furosemida y usted va a ver que mientras vaya depletando el paciente, al rato usted dice, el paciente no tiene ni un crepitante. Entonces yo descarto. Yo digo, el paciente estaba en edema, el paciente no tiene una neumonía. Y radiográficamente también certifico de que sea así. Entonces, los antibióticos van a quedar, claro, al criterio de cada médico que esté evaluando a ese paciente y de la clínica que el niño presente. ¿En qué caso yo debo pensar que tiene una infección urinaria? Que no es la misma situación de su glomérulo que me lo tiene así. El paciente con una infección de vías urinarias lo va a llegar con otro cuadro. Es un cuadro totalmente diferente. No, Awilda, disculpa. Es el paciente con el síndrome nefrítico, pero que también tiene datos de infección urinaria. Okay. Cuando yo puedo entender ahí que tiene también una infección urinaria. Y es muy raro que un paciente con un síndrome nefrítico, con un cuadro de un síndrome nefrítico me presente aunado, pero no imposible, porque nada es imposible. Entonces, ¿cómo yo lo diferencio? Bueno, voy a diferenciar que en el síndrome nefrítico per se, en ningún momento mencioné que el paciente tenga presencia de leucocitos en orina. En ningún momento. El paciente, los cilindros que me va a presentar son cilindros hemáticos. Y el paciente va a presentarme hematuria, que es una hematuria que es macroscópica, que yo estoy evidenciando, y si no evidencio macroscópica, voy a evidenciarlo microscópicamente. Entonces, un paciente con una leucocituria por encima de 100 o de mayor de 50 glóbulos blancos en orina, entonces yo debo de hacerle un urocultivo. El urocultivo es el que diagnostica definitivamente la infección del tracto urinario.
Entonces, si yo la sospecho, yo primero debo de tener en cuenta que yo haya tomado una buena muestra, que esa orina haya sido tomada de la mejor forma posible, para entonces así dejar de lado de que sea alguna contaminación. Si fue de la forma más inocuamente posible tomada, entonces si yo lo sospecho, yo tomo un orocultivo y puedo iniciar manejo empírico para la infección del tracto urinario hasta que salga el cultivo de orina. Bien, gracias. Pero lo he visto así con más de 50 piocitos y se han repetido el examen de orina y se ha hecho cultivo, junto con el síndrome nefrítico. Sí, y es raro. Con las lesiones también piodérmicas activas. También. Aquí Muy se ve bien. mucho. Seguro que ustedes le llegan allá a su casa. Sí. Una cosa, como trabajamos nosotros en un hospital y a veces no tenemos las facilidades de las analíticas, el complemento C3 y C4, que siempre se manda a hacer, ¿es obligatorio hacerlo al inicio del proceso? Como es una parte de seguimiento y de la evolución de la enfermedad, ¿no podríamos dejarlo para luego? Porque en el momento no tenemos la disposición o la facilidad de hacerlo. Si no tenemos la facilidad, no hay ningún problema. Se puede realizar, siempre y cuando recuerde que le dije que de 6 a 8 semanas se tiene que tornar normal. Debo de hacerlo antes de ese tiempo para yo poder identificar si el paciente tiene una alteración del complemento. No he visto síndrome nefrítico o glomerulonefritis post-streptocócica con complemento C3 normal. No tiene por qué existir, porque fisiopatológicamente les dije, la alteración es de la vía alterna del complemento, si es post-streptocócica. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos C3 cuando el paciente nos llega básicamente al hospital? Porque es una forma de yo poder identificar si es post-streptocócica o no. O sea, yo puedo darme cuenta si yo digo, este niño tiene todos los síntomas característicos de un síndrome nefrítico, pero tiene un C3 normal. Entonces, ya yo no sospecho que sea una post-streptocócica. Ya yo investigo más allá. Ahí entonces es que yo me planteo realizar ANA, anti-DNA, IgA, inmunoglobulinas, para determinar o identificar alguna otra glomerulonefritis que sea de causa primaria y que no sea post-streptocócica. Pero si yo no tengo la forma, dentro de esas 6 semanas previa la puedo mandar a hacer, porque después debo de tener un control que esté normal a los 2 meses. Si después de los 2 meses persiste baja, mando inmediatamente al nefrólogo, porque entonces ya sobrepasa, ya no es postinfecciosa per se, hay algo más. Gracias. Excelente, Wilna. En nombre de la Sociedad de Pediatría y la filial ASUA, conjunto con su directiva y sus integrantes, te damos las gracias por esta participación que inició como un ensayo, pero que hemos visto que ha dado sus frutos. Hemos tenido una participación por Zoom que ha llegado a los 52 participantes y vía YouTube hemos tenido 16 participantes. Como nos ha gustado, vamos a continuar con este ejercicio y el próximo lunes estaremos con el tema diagnóstico de cardiopatías en pediatría, que lo va a presentar la doctora Angélica Grullón. Esto será a las 6 de la tarde, nuevamente. Así que todos los que han participado ya saben que tenemos nueva cita el próximo lunes, y reiterándote las gracias, Wilna, por asistir. Y al doctor Nelson Encarnación, quien nos ha servido de soporte técnico. Wilna, para que le diga a todos tus colegas dónde podemos localizarte. Bueno, de antemano agradecerle a ustedes, filial ASUA, de haberme invitado. Muchas gracias. Muy honrada de mi parte para conversar con ustedes de este tema tan importante para nosotros los nefrólogos, pero también para
todos los pediatras que día a día lo viven en la emergencia. A sus órdenes, estoy en el sur, que tanto hacía falta nefrólogos en el sur. Saben que somos pocos en el país, pero allá estoy a su disposición. Estoy en la clínica IRMI, en Baní. Voy todos los martes, el día completo. Ahora, en estos días de la cuarentena, nos hemos visto un poco contrariados con la consulta privada, pero ya esperemos en Dios que retomemos nuestra vida ya más adelante. Y en Santo Domingo estoy a sus órdenes en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, en el departamento de nefrología. Cualquier cosa que ustedes necesiten, allá estoy a su orden. Y a nivel privado estoy en la clínica profesional, en el edificio de la Torre Profesional de Corazones Unidos. Así que a su disposición siempre. Excelente. Gracias a todos por participar. La cita es el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias.